Muy buenas noches, queridos amigos y queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a una clase más de este discipulado del Evangelio de Juan en el nivel uno, ¿sí? Iniciando a conocer de la palabra del Señor junto a ustedes, pues es muy importante hacerlo, ya que de la palabra de Dios depende toda nuestra vida, ¿sí? Si nos va a ir bien en el hogar, en el futuro, en nuestra profesión, en nuestro trabajo, etcétera. Todo depende de nuestro Dios, ¿sí? Con eso no quiero decir que automáticamente las cosas se van a dar, y vas a sacar una buena nota, vas a tener un hogar muy feliz, no vas a tener enfermedades, no. Lo que queremos decir es que si tenemos nosotros la palabra de Dios en nuestro corazón, en esos momentos difíciles Dios nos va a dar paz y nos va a guiar para que podamos salir en adelante de esas dificultades, ¿sí? Él nos apoyará por medio de su Espíritu Santo para que nosotros podamos salir adelante de cada una de las dificultades que todos tenemos, ¿sí? Mientras nosotros estemos en este mundo, siempre vamos a tener problemas, dificultades, necesidades, pero el Señor dice que nosotros debemos confiar en Él porque Él ha vencido el mundo. Él es el que venció cada una de las situaciones negativas de nuestra vida. Y si nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón, a nuestro Dios, de parte de nosotros, entonces ninguna cosa nos podrá afectar. ¿Sí? Muy bien, entonces como estábamos viendo la clase anterior, estamos estudiando el Evangelio de Juan, el cuarto libro del Nuevo Testamento, dentro de este discipulado nivel uno. Tenemos algunos temas, el plan de salvación, el Evangelio de Juan, y luego vamos a tener otro estudio más dentro de lo que es el nivel uno. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a continuar con la clase que quedamos hoy. Estamos en el capítulo 14, allí nos quedamos en la pregunta 10, ¿sí? Bueno, antes de eso, nosotros habíamos visto en la pregunta número 9. Dice, ¿quién es el camino, la verdad y la vida? Y nosotros habíamos dicho que es nuestro Dios. El Señor Jesucristo es el camino, también es la verdad y también es la vida. Las tres cosas juntas es nuestro Dios. ¿Sí? El camino para que podamos llegar al Padre, no existe otro camino para llegar al cielo. ¿Sí? La verdad es que en Él no hay mentira, porque toda la palabra se cumple. Desde la antigüedad hasta este momento se está cumpliendo la palabra de Dios como está escrito en ella. ¿Sí? Y la vida, porque Él nos puede resucitar y darnos vida eterna, vivir con Él para siempre. ¿Ya? Entonces, esas tres cosas es el Señor Jesucristo y lo más importante, bueno, no más importante, sino lo extraordinario es que Él tiene ese poder para llevarnos hacia el Padre. ¿Sí? Porque dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Muy bien, entonces hoy nos toca en la pregunta número 10 de nuestros folletitos y vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Juan, el capítulo 14 y el versículo 9. ¿Sí? Juan 14, 9, vamos a leer la palabra del Señor allí. Tenemos en nuestras pantallas, en la pantalla de su monitor, se encuentra Juan 14, 9. Vamos a leerla. Dice la palabra del Señor. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Amén. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Bueno, aquí estaba hablando el Señor Jesús a sus discípulos, con sus discípulos, ¿sí? Y pues entre ese diálogo se levanta Felipe, uno de sus apóstoles, uno de sus discípulos, uno de los 12, y le dice, bueno, Señor, basta, déjanos, muéstranos a tu Padre, ¿cuál es tu papá? Muéstranos al Padre y con eso sí ya nos basta, ya todo tenemos, dice, hemos visto tus milagros, hemos tenido la salvación, hemos visto tu amor, nos has enseñado tu palabra, pero solo nos falta conocer a tu papá y eso es todo, dice Felipe. Sí, eso podemos nosotros ver en el libro de Juan, mismo el capítulo 14, donde estábamos diciendo la vez anterior de que Jesús es el camino, la verdad y la vida.
Si nosotros continuamos leyendo, entonces, bueno, el que dijo que, Tomás dice que no sabía a dónde iba Jesús cuando el Señor Jesús dijo que ya se va a ir él. ¿Sí? Y le dice a los discípulos, bueno, ustedes saben a dónde voy y saben el camino, porque está hablando que Él va a regresar a su Padre al cielo y también que el camino es el mismo, Jesucristo. Y entonces Tomás le dice, no sabemos a dónde vas, peor vamos a saber el camino. Entonces Jesús le dice ahí, yo soy pues el camino, yo soy la verdad y la vida y nadie puede llegar al Padre sino por mí. ¿Ya? Entonces cuando eso dice el Señor Jesús, agrega en el versículo 7 del capítulo 14, dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis, dice Jesús, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Sí, estaba hablando de sí mismo. Entonces el 8 ahí dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y eso es lo suficiente, no queremos más nada. ¿Ya? Entonces, no se daban en cuenta los discípulos, especialmente Felipe, que Jesús estaba en el Padre y el Padre estaba en Jesús, ¿sí? Por sus características que ellos tienen, ¿sí? El poder, tienen la omnisciencia, de que conocen todo, el amor, los dos aman al mundo, aman al pecador, la presencia, ¿sí? Pueden estar en todas partes al mismo tiempo. Él está ahorita con nosotros, pero también está con los que están hablando de la palabra del Señor, adorándole, hablando del Evangelio en otras partes. Él está en Asia, en África, en Europa, en Oceanía, en Antártida, ¿sí? Así como también está aquí en América. Entonces, al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, esa es la omnipresencia del Señor. A eso se le llama omnipresencia. El Señor es omnisciente, omnipotente y omnipresente. ¿Ya? Entonces, y eso le dijo a Felipe. Entonces el Señor Jesús le contesta aquí en el versículo 9 y dice, tanto tiempo que estoy con vosotros. Sí, bueno, hace 3 años especialmente, ¿no? No sé si es que algún discípulo, alguien de ellos ya le conoció a Jesús mucho más antes, ¿sí? Pero de lo que estaban con el Señor Jesucristo juntos, aprendiendo de su palabra, en la doctrina, eran 3 años y medio que estaba Jesús con sus discípulos enseñándoles. Entonces, durante ese tiempo estaba Jesús con él y dice Felipe que, bueno, que le muestre al Padre para conocer, ¿sí? Entonces, y por eso Jesús dice, no, pues yo estoy con ustedes tanto tiempo y ¿cómo no me has conocido? Felipe le dice especialmente a él, ¿ya? Entonces, aquí trae una enseñanza muy tremenda también para nosotros, de que a veces nosotros podemos estudiar la palabra del Señor, podemos estar cantándole, podemos estar diciendo que yo soy cristiano, podemos estar compartiendo textos bíblicos, podemos estar haciendo una serie de cosas, pero no le conocemos en verdad a nuestro Dios, no le conocemos en verdad al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice su palabra que si nosotros conociéramos de verdad, debiéramos guardar sus mandamientos, es decir, obedecer lo que dice su palabra, ¿sí? Sin temor a nada, sin temor a familiares, sin temor a jefes, sin temor a quedarse sin amigos, etcétera, ¿sí? Entonces, miren, y entonces a veces nosotros hacemos tantas cosas, pero no conocemos a nuestro Dios de verdad. Sí, entonces a veces nosotros conocemos a un Dios que nosotros nos imaginamos. Parece que Dios puede ser así. A veces pensamos que Dios es como vemos en las películas, blanquito, suco, etcétera, pero no. Realmente nuestra mente es finita, es decir, no puede descifrar lo grandioso que de verdad es el Señor. Es por eso que nosotros debemos leer la Biblia. A veces nosotros tenemos a nuestro Dios concentrado en nuestra mente, ¿sí? A veces Dios para nosotros es lo que nosotros imaginamos en nuestra mente, más o menos como Él puede ser, ¿sí? Pero no, Dios es más grande. Dios es algo que nosotros no podemos describirla. Su grandeza, su poder, su amor, ¿sí? Entonces, ¿y cómo lo podemos saber? Es solamente a través de la palabra del Señor, a través de la Biblia. Aquí en la Biblia sí está descrita cómo es el verdadero Dios. Recuerden cómo hizo secar a un mar entero cuando los israelitas salían de Egipto. Sí, dice que las aguas se formó un muro hacia la izquierda, otro hacia la derecha, y los israelitas pudieron pasar en el medio. Ese es el Dios de la Biblia, el verdadero Dios, el Dios todopoderoso. Sí, que con 5 panes y 2 peces alimentó a 5.000 personas. Ese es el Dios verdadero que está en la palabra de Dios, el que habla. ¿Sí? Ese Dios que de 4 días de muerto
lo resucitó a Lázaro. Ese es el Dios verdadero, el Dios que habla la Biblia. Sí, no es el que nosotros pensamos, sí, no es el que nosotros pensamos. Por más pensemos cómo será Dios, no podemos igualar. Es por eso que debemos conocer la palabra de Dios y allí podemos, leyendo la palabra de Dios, podemos conocerle como es el verdadero Dios. Sí, el verdadero Dios. Entonces, una enseñanza muy importante aquí. Ya, entonces, miren, es por eso que Felipe quería conocer a Dios, al Padre, ¿no? Sí, entonces, pero él dijo, no, pues yo mismo soy el Padre. Y la parte B, la siguiente parte del mismo versículo 9, que estamos leyendo, Juan 14:9, en sus Biblias, dice que, vamos a ponerle un ratito el texto, siguiendo la última parte, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Sí? Entonces son iguales, ¿no? Iguales en amor, como ya dije, igual en poder, igual en, en muchas otras características, en las características similares, el Padre y Jesús. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Jesús también vino a enseñar las cosas que su Padre dijo que haga. ¿Sí? Y es por eso que era lo mismo, ¿no? Conocer a Jesús es como estar conociendo ya al Padre, en esencia. Muy bien, entonces la pregunta aquí dice, la pregunta número 10, ¿a quién ha visto el que ve a Jesús? Al Padre. Sí, la respuesta es al Padre. Entonces, el que ha visto a Jesús ha visto también al Padre, ¿sí? Porque son lo mismo, las mismas cualidades, las mismas características, la misma esencia. Muy bien, vamos a pasar a la pregunta número 11. La pregunta número 11 está basada en el Evangelio de Juan, el capítulo 14. Sí, en el mismo capítulo que estamos, recuerden los capítulos son las letras, los números grandes, y vamos a leer el versículo 26, que son los números pequeños. Juan 14, 26. ¿Ya? Aquí está hablando el Señor Jesucristo de la promesa del Espíritu Santo. Recuerden que el Señor Jesús ya se iba a ir, ¿sí? Y estaba con sus discípulos y le está enseñando que cuando Él se va al cielo, Él prometió enviar al Espíritu Santo para que no queden, no queden solos, ¿sí? Los discípulos, para que ellos no queden solos, porque ellos se entristecieron al saber que Jesús ya no iba a estar con ellos. Entonces, y por eso el Señor Jesucristo le dice que no entristezcáis, pues si es que yo voy a enviar al Espíritu Santo para que les consuele y para que les enseñe cosas, otras cosas que todavía nosotros no conocemos y estaban por conocer y estamos conociendo hoy en día gracias al poderoso Dios Espíritu Santo que está hoy aquí en la tierra. ¿Sí? Es un Dios mismo. Muchos piensan que es una fuerza, que es una energía y nada más. No, el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Porque Él nos consuela, ¿sí? Una fuerza no nos puede consolar, ¿sí? Usted no puede ver que cuando usted está triste, el viento viene y le consuela. No, no, o una energía eléctrica le consuela. No, no. El consolador es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos ver porque nosotros tenemos cuerpo carnal todavía. Si estuviéramos en espíritu, le podríamos ver al Espíritu Santo también, que es nuestro Dios, que nos consuela y no solamente nos consuela, sino también nos enseña esto, la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser enseñada por nuestra propia cuenta, ¿sí? Sino que gracias al Espíritu Santo de Dios, Él nos va revelando lo que quiere decir su palabra. Si nosotros no estamos sacando cosas de nuestra mente, sino de lo que dice la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo va enseñando, ¿sí? Miren, entonces, al menos dos cosas que el Espíritu Santo, que nuestro Dios, Espíritu Santo, hace en nosotros las personas, ¿sí? Uno, nos consuela y dos, nos enseña. Ya, entonces, alguien que te consuela y alguien que te enseña solamente puede ser una persona. Y ese es el Espíritu Santo, es el mismo Dios. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a leer el texto que estábamos poniendo, Juan 14, 26. Aquí tenemos en la pantalla, dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre, miren, Espíritu Santo, aquí está la Trinidad también, ¿sí? El Consolador, el Espíritu Santo, está diciendo del Espíritu Santo, a quien el Padre, ¿sí? Padre, dos, enviará en mi nombre, está hablando Jesús,
tres. Está la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está hablando. Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sí? Miren, entonces tres cualidades que el Espíritu Santo, el Dios Espíritu Santo que está hoy aquí en la tierra, está haciendo. Está consolando, nos está enseñando la palabra del Señor y también nos está recordando lo que el Señor Jesucristo ha enseñado a sus discípulos hace mucho tiempo atrás. Sí, miren, tres cosas importantes: consolando, enseñando las cosas, la palabra de Dios, y también recordando la palabra de Dios, todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Muy bien, vamos a la pregunta entonces de nuestros folletitos. Recuerden que si usted tiene alguna pregunta, pueden enviarme al WhatsApp o al número, a mi correo electrónico que se encuentra allí, y juntos vamos a, por medio de la palabra de Dios, a tratar de responderla. ¿Sí? Muy bien, entonces dice la pregunta 11: ¿quién es el consolador y a qué viene? ¿Sí? Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? ¿Quién es el consolador? Muy bien, el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo es el consolador, el que nos da consuelo. ¿Sí? ¿Y a qué viene? Dice, ¿a qué viene? A enseñar y a recordar. Miren, tres cosas muy importantes del Espíritu Santo. Dijimos antes dos, ¿no? Ahora, leyendo ya la palabra de Dios, podemos aprender que hace una tercera cosa el Espíritu Santo. Al menos hace una tercera cosa más, que es recordar lo que Jesús enseñó. ¿Ya? Muy bien, entonces eso es la respuesta allí. Qué interesante, sí, qué importante saber y conocer que nosotros no estamos solos. Sí, tenemos al Dios Espíritu Santo que está aquí para ayudarnos y también para llevar nuestras oraciones hacia Dios, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, créanme que somos tan pecadores que ni siquiera nuestras oraciones son llegadas directamente a nuestro Dios, si no fuera por medio del Espíritu Santo que los interpreta, ¿sí? Que nos da hablando por nosotros cuando nosotros estamos comunicándonos con Dios, cuando estamos orando, ¿sí? Cuando estamos hablando con el Señor. ¿Ya? Muy bien, amén. Vamos a la pregunta número 12 en nuestros folletitos. Y para responder esta pregunta, vamos al capítulo 15 ya, ¿sí? Al capítulo 15 de nuestras Biblias. Vamos a tomar el capítulo 15 del libro de Juan mismo y vamos a leer el versículo 26. ¿Sí? Juan 15, 26. ¿Ya? Muy bien. Vamos a leer un poco vamos a leer desde el 21, ¿ya? Dice la palabra del Señor. Estoy leyendo ahora aquí en mi Biblia. Dice Juan 15, desde el 21 al 26 vamos a leer. El Señor Jesucristo está hablando a los discípulos y está diciendo que el mundo les va a aborrecer. Mire que esto ya estaba escrito en la palabra de Dios. Jesús ya dijo que el mundo nos va a aborrecer por seguirle a Él, ¿sí? Ya no le van a saludar bonito, ya no le van a querer a espaldas, solo de frente, a espaldas le van a criticar, se le van a apartar sus amigos, su esposo, sus hijos, sus padres, etcétera. Se van a burlar en su trabajo, etcétera. Van a aborrecer. El mundo les va a aborrecer porque servimos a Dios. Dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, ¿sí? Les aborrecerán. Y eso es muy importante, que nos aborrezcan porque estamos sirviendo a Dios. Que fuera que nos aborrezcan porque robamos, porque peleamos, porque somos mala gentes, porque hemos hecho alguna corrupción, porque hemos asesinado a alguien, etcétera. Ahí sí fuera feo, ¿no? Pero si nos aborrecen porque seguimos a Dios, wow, lo más importante. Por eso el Señor mismo dice, más todo esto os harán por causa de mi nombre, ¿sí? Es como que estuvieran aborreciendo al mismo Dios, porque no conocen al que me ha enviado, ¿sí? La gente no conoce a Dios y por eso aborrece. No conocen al Padre, no conocen al Hijo y no conocen al Espíritu Santo. El versículo 22 del capítulo 15 dice, si yo no hubiera venido, miren cuando Él vino como un niñito pequeño, ni les hubiera hablado, o sea, enseñado estas cosas, está diciendo, no tendrían pecado. Claro, es que Él dijo, bueno, no mentirás, no matarás, ¿sí? Amarás a tu prójimo, etcétera. Toda la palabra que Él vino a decir, nosotros por eso conocemos, por lo que Él dijo, conocemos que eso es pecado.
porque Él dijo que eso es pecado, eso es pasajero, y por eso tienen que dar cuentas delante del Señor, ¿ya? Entonces, pero dice, pero ahora no tienen excusa por su pecado, porque ya sabemos lo que es pecado, ¿sí? Conocemos lo que es pecado. Rechazar a Jesús también es un pecado. Conocemos eso y no debemos hacerlo, sino debemos amarlo, amar a nuestro Dios, buscarlo más de Él, estudiar su palabra y vivir su palabra y compartir la palabra de Dios para las demás personas. Dice el 23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Mire, esto es una cadena. Si alguien le aborrece a usted, es porque le está aborreciendo a Jesús y también Jesús, como vino del Padre, también le están aborreciendo al Padre. Miren, qué tremendo. ¿Ya? El 24 dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Sí, tremendo. La gente que vio a Jesús hace 2026 años atrás, porque el Señor Jesús nació 4 años antes del año cero, recuerden que los años antiguamente iban descendiendo, ¿sí? Comenzaba, por ejemplo, del 2000, luego bajaba a 1999, 1998, 1997, y así iba bajando, bajando a 900, 600, 500, 200, 100, así iba bajando los años antiguamente, antes del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, faltando 4 años para el año cero, nace el Señor Jesucristo. Y ahora que estamos el 2022, más 4 años son 2026. Hace 2026 años el Señor Jesucristo vino, ¿sí? Y allí Él hizo muchas obras. Sanó, resucitó, dio de comer, etcétera de cosas. Y todo eso vieron la gente. Y viendo eso, ni aun así no creyeron y lo rechazaron y lo crucificaron. Imagínense. Entonces todo eso les acusará como un pecado, porque ellos sabían lo que es bueno y lo que Jesús hizo realmente. El 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sí, está hablando de los profetas, la palabra del Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías. Sin causa me aborrecieron. Qué tremendo lo que dice el Señor Jesús. Sin causa me aborrecieron. No tenían ninguna causa, ¿sí? No tenían ninguna forma para acusarle a Jesús. Y sin causa lo aborrecieron, sin embargo, y hasta lo crucificaron. ¿Ya? Entonces, vamos a poner el texto de Juan 15. Juan 15, 26, ahora sí. ¿Ya? Juan 15, 26. Espérenme, por favor, un ratito. ¿Dónde están los textos? Ya, aquí tenemos Juan 15, 26. Tenemos en la pantalla, sí, a continuación de lo que ya estábamos leyendo. Juan 15, 26 dice la palabra del Señor. El 26, pero cuando venga el Consolador, recuerden quién era el Consolador, el Espíritu Santo, ¿sí? Él nos consolaba, nos enseñaba la palabra y nos recordaba lo que Jesús enseñó. 3 cosas al menos hace el Espíritu Santo: consolar, enseñar y recordar. Fácil de aprenderse, ¿ya? Dice entonces el mismo Jesús, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré. Miren, Jesús subió al cielo para enviar al Consolador. Eso les dijo a sus discípulos: no estén tristes, es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me voy, yo voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, ¿sí? Porque si Él no se iba, no podía enviar al Dios Espíritu Santo que está con nosotros ahora. Si ven, era muy importante. Entonces, con eso les consoló a los discípulos realmente, porque los discípulos estaban muy tristes cuando el Señor Jesús dijo que ya iba a volver al Padre. ¿Ya? Entonces dice, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Miren, otra cualidad del Espíritu Santo también es la verdad. Miren, tiene las mismas características del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El cual procede del Padre, viene del Padre también, así como Jesús, ¿de dónde vino? También vino del Padre. Miren cómo tienen relación en características, en esencia, santidad realmente, pureza, dominio, poder extraordinario. Él dará testimonio acerca de mí, dice Jesús. Que el Espíritu Santo, miren, que está ahora aquí, dice que Él se va a encargar de dar testimonio, de testificar de quién era Jesús, ¿sí? De que vino para amarnos a nosotros, de que vino para morir en una cruz por amor a nosotros, de que resucitó por amor a nosotros, de que va a preparar lugar en el cielo por amor a nosotros para luego venir a llevarnos. Miren, entonces todo ese testimonio, todo lo que hizo el Señor Jesucristo, dice que el Espíritu Santo se va a encargar de dar ese testimonio, ¿sí? De ayudarnos en ese testimonio.
de adoctrinarnos, de enseñarnos todo lo que Él hizo. Y es por eso que el Espíritu Santo está hoy en día trabajando, ayudándonos, enseñándonos su palabra, la palabra de nuestro Dios. Ya, miren qué tremendo. Entonces el Espíritu Santo también da testimonio de el Señor Jesucristo hoy en día. Muy bien, vamos a la pregunta 12 entonces. La pregunta 12 de nuestros folletitos dice, ¿de dónde procede el Consolador? ¿Y de quién dará testimonio? ¡Qué tremendo! El Consolador también procede del Padre, así como Jesús dice que yo vine de mi Padre, también el Consolador viene del Padre, o sea, viene del cielo. ¿Ya? Eso se refiere. Sí, y dice dice la pregunta, ¿y de quién dará testimonio? Dará testimonio de Jesús. ¿Sí? Él sí es el testigo de verdad. ¿Sí? El Espíritu Santo es el testigo. Testigo es alguien que ve hacer en vivo, ¿sí? Que estaba viendo en vivo y en directo lo que hacía una persona y él es el único que puede testificar, no otras personas que no han visto. Sí, ese es un testigo. Entonces el Espíritu Santo es un testigo de Jesucristo. Al decir testigo, estoy diciendo que Él es el que da testimonio, ¿sí? De lo que verdaderamente es el Señor Jesucristo, lo que Él hizo y lo que hará también en el futuro. Muy bien, entonces, miren mis queridos amigos y hermanos, realmente es muy importante, muy reconfortable saber que nuestro Dios no nos ha abandonado. ¿Sí? Nosotros no vemos, el Señor Jesús subió al Padre, subió al cielo, pero envió al Dios Espíritu Santo que está hoy en día con nosotros, haciendo la misma cosa, solo que no lo podemos ver, ¿sí? Quizá no lo podemos escuchar audiblemente su voz, pero lo podemos escuchar aquí en la palabra de Dios, ¿sí? Aquí está la palabra. Cuando usted quiere que Dios le hable, abra la Biblia, ¿sí? Abra la Biblia y comience a leer y verá que el Espíritu Santo le comienza a hablar, ¿sí? Ahora, cuando usted quiere hablar a Dios, en cambio, ore, ¿sí? Cierre sus ojos y comience a hablar a Dios, como si fuera nuestro amigo, como si fuera nuestro papá. Indíquele sus preocupaciones, indíquele sus necesidades, indíquele sus deseos, pídale perdón. Él es un Dios lleno de amor. Él le va a perdonar, ¿sí? Él le va a enseñar a amar. Él le va a ayudar a salir de algunas dificultades que usted tenga todavía. Como seres humanos todavía tenemos algunas deficiencias, algunas dificultades, pero sin embargo, nosotros tenemos que seguir adelante, confiando en nuestro Dios. Recuerden que lo que habíamos dicho ya hace días atrás, que si nosotros fuéramos gente santa, gente pura, gente limpia, no estaríamos buscando de Dios. ¿Sí? En la iglesia estamos gente que tenemos problemas, necesidades, somos pecadores, necesitamos de Dios y es por eso que buscamos de Dios en una iglesia. En una iglesia es como un hospital, ¿sí? Estoy hablando de una estructura física. Sí, en un hospital, ¿quiénes se van? Los enfermos, los que necesitan ser sanados, los que necesitan hacer una radiografía, una ecografía, etcétera, de cosas. Así también nosotros, los que necesitamos de Dios, estamos en una iglesia buscando de Dios. Eso es, mis queridos amigos y hermanos, entonces la clase de hoy ha llegado a su fin en esta noche y nos vemos el próximo día jueves a la misma hora, a las 8 de la noche, hasta las 8:30, para seguir estudiando la palabra del Señor, ya los siguientes capítulos, ya desde el 16 hasta el 21, ¿sí? Con esta pregunta 12 terminamos, hemos llegado al capítulo 15. Estamos estudiando 15 capítulos ya con esta noche de la palabra de nuestro Dios del Evangelio de Juan. Muy bien, entonces, que el Señor les bendiga, que pasen una bonita semana y realmente nos vemos el próximo día jueves, si así el Señor lo permite. Chao, chao, que Dios le bendiga.